Vestigios anteriores a la existencia humana. San Agustín asume el concepto de filosofía de Platón entendida como el silencioso y secreto coloquio del alma consigo misma en torno al ser. Define la filosofía en cuanto saber efectivo como aquella sabiduría que se encamina a la contemplación. Esta es, en propiedad, la vera filosofía, en el sentido de amor sapientiae, pues si la sabiduría es Dios, por el que fueron hechas todas las cosas, como lo mostró la autoridad divina y la verdad, el verdadero filósofo es el amador de Dios. Y siendo la finalidad suprema de la vera filosofía el conocer y amar a Dios y al prójimo por amor de Dios, primeramente es necesario que el alma se desapegue de todas las cosas de la tierra. Por eso se ha dicho, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. En suma, Agustín entiende la vera filosofía al modo de la tradición platónica como un aprendizaje a morir al mundo de las cosas sensibles para renacer en el mundo celeste. Tenemos en San Agustín, por tanto, un punto de partida ya clásico. La única causa que lleva al hombre a filosofar es el ser feliz, pues todos amáis la felicidad y nadie ansía ser desgraciado. Y además, nadie es sabio a menos que sea feliz. Adaptando la filosofía de Platón y de Plotino, afirma San Agustín que hay en el hombre un instinctus naturalis que le mueve a buscar la felicidad. Esa idea de felicidad es algo anterior a la existencia humana, es una idea recordada. Recordemos que para Platón, puesto que el alma es inmortal, es capaz de recordar todo lo que conoció antes de nacer sobre la virtud. Aprender es recordar. Dado que la caída es consecuencia de la pérdida de la memoria de que somos dioses, la recuperación de esa condición supone un aprendizaje que no es sino recordar. En suma, lo que llamamos aprendizaje es recuerdo, de modo que no hay enseñanza ninguna, sino solo recuerdo de nuestra condición en esa patria originaria. El propio Agustín comenta en el libro séptimo de Confesiones que el neoplatonismo le ayudó a dar los primeros pasos desde esta región de la desemejanza hacia la contemplación, a través del desarraigo de las pasiones y la resignación de los sentidos. San Agustín llama a estas ideas innatas los vestigia trinitatis, de modo que a través de esos rescoldos o indicios podemos reconocer nuestra condición de seres hechos a imagen y semejanza de Dios y transformarnos en Él por mediación de la gracia. Pero teniendo en cuenta que al decir que el hombre fue hecho a imagen de Dios, se entiende según el hombre interior en el que radica la razón y la inteligencia. De esta manera, retomando igualmente otra idea neoplatónica que concebía al hombre como un microcosmos dotado de una chispa divina, el de Hipona lo explica como un microteos
o Deus creatus. Pero aunque el hombre fue hecho de la nada, no proviene de la nada o de nadie, sino que es creado por aquel que es. Es decir, en cuanto creador del hombre, Dios está en el hombre. Y es precisamente esta huella o imagen la que le mueve a desear la felicidad. Y es también esa huella, recuerdo o imagen en la memoria la que le inspira la conciencia de su propia inmortalidad. En efecto, yo no sería, no existiría en absoluto si tú no estuvieras en mí. La paz, la felicidad duradera, la conciencia de la inmortalidad implica un retorno a su punto de origen, un encuentro con su Creador. Pero ese retornar a Dios es primariamente un gradual retorno a sí mismo, pues si deseas más y más ser, te irás aproximando a lo que es en el más alto grado. El alejamiento de Dios lleva al hombre a la región de la desemejanza, es decir, al mundo sometido a los factores del espacio-tiempo. Sí, pues cuanto uno es más semejante a Dios, tanto más se acerca a Él. No hay otro alejamiento de Él que la desemejanza. Retornar a sí mismo para retornar a Dios supone asemejarse a Dios, de modo que cuanto más ávida de cosas temporales, más desemejante se encuentra el alma. De nuevo, invoca el saber de los maestros griegos. Al presente, basta decir que ya Platón determinó que la finalidad del bien es vivir según la virtud y que esto solamente puede conseguirlo el que conozca o imite a Dios. Ese es el correcto sentido del precepto socrático de la autognosis. Pero el famoso apotegma, conócete a ti mismo, no debe ser una meta, sino el comienzo de la vía espiritual. Cuando el hombre rechaza ese retorno, incurre en orgullo, superbia. Qué confundido a la hora de retornar a su origen quien se jacta de no retornar. El orgullo le impidió entonces el retorno del alma. Y cuando el alma se apartó de sí, se alejó también de su Señor. La cuestión es entonces, ¿cómo escapar del reino de la desemejanza haciéndose semejante a Dios? El hombre se sitúa en el reino de la disimilitud cuando vive pendiente de las cosas externas. Las más de las veces es por puro afán de novedades, mera concupiscencia de los ojos, deseo de experimentar y conocer, es decir, se deja llevar por el instinto de apropiación de las cosas. Así cree que las cosas le servirán a él, pero es él quien vive alienado por ellas, esto es, obligado a salir fuera de sí mismo. Supone que la felicidad está en acumular posesiones y demás objetos externos, pero los hombres que desean lo que está fuera de ellos viven en un exilio respecto de sí. El problema es que muchas personas confían en obtener felicidad mediante las posesiones de riquezas,
el disfrute de todo tipo de placeres, etc. Sin embargo, todos estos goces no son estables, pues vienen y se van, y además no son plenos, porque nos mueven a desearlos con mayor intensidad. De esta manera, el hombre vive esclavizado por sus deseos y por la fe que ha depositado en las percepciones que vienen de los sentidos. En la medida en que se cuestione que tales percepciones pueden ser erróneas y que están distorsionando la realidad, originando espejismos que adormecen el alma, el hombre estará despertando a la verdadera libertad. Al igual que ya explicaba Platón en su mito de la caverna, la libertad solo se alcanza cuando uno se libera del espeso sueño de los sentidos.